dice, ¿por qué debo decir soy un miserable en vez de decir soy un hijo de Dios que quiere reencontrarse con Él? Pues bueno, sí lo puedes decir, de que eres un hijo de Dios que quieres reencontrarte con Él y no te reencuentras aún con Él porque uno ha caminado en este mundo de miseria. El Señor Jesús vino a este mundo como la manifestación del perdón de los pecados y de las miserias. Y tomó todas estas miserias y pecados en sus hombros y primero se convirtió en eso para poder luego redimirlos. Tú no puedes amar algo si antes no te redimes y no purificas. Y Jesús, en su grandeza, tomó los pecados del mundo y se convirtió en el primer miserable de todos y en el primer pecador de todos. Y a través de este Cristo, que moraba en él, de un 100% puro, como un diamante purísimo, pudo redimir los pecados del mundo y testificar de que estos errores y pecados pueden purificarse si uno se arrepiente. Y al arrepentirse viene la posibilidad de poder volverse más noble y más puro y recibir la redención del Señor. Él hizo eso. Y yo tomo ese ejemplo para poder purificar lo que está en mí y lo que está a mi alrededor. Y hacer que la redención, que es la potencia del Cristo, pueda emerger en mi corazón y en mi mente, y de ese modo volverme feliz. Y ya no tendré que decir que tengo que llegar al Señor, sino que ya estoy en Él. Ya no más tendré que decir, soy un miserable, y ya no tendré que redimirme, porque ya lo he hecho. Es todo un proceso, así que tu pregunta está muy bien hecha. Utilizo la palabra miserable porque es la palabra que él utilizó, porque vio que este mundo era pura miseria. Pero para recibir la redención uno tiene que arrepentirse de todos los errores pasados para no volver a cometerlos en un futuro. Pero lo que tú dices y esa afirmación también es muy buena, porque quiere decir que aún en este tránsito uno está viendo, ¿no?, muchísimas cosas que no le permiten acercarse a Él como debiera, no le permiten fundirse en Él como debieran, porque a lo mejor falta este arrepentimiento que Él pedía constantemente. Así que, fíjate, está muy bien formulada la pregunta y tiene que ver con este proceso evolutivo de caminar y a veces no saber qué hacer para recibir este don de Dios. Los dones de Dios siempre están,
siempre están como una comida que ya está lista para que pueda ser comida, pueda ser ingerida, pero a lo mejor lo que sucede es que no tenemos la capacidad o no sabemos cómo recibir esos dones de Dios para la redención. El método más eficaz en este mundo es entregarse a la naturaleza verdadera, que es la paz, y también poder asimilar este arrepentimiento de los pecados o de los errores para poder recibir esta redención. ¿Otras preguntas? Dice Luisa, ¿cómo acallar el pensamiento para dar paso al corazón? Pues la abeja reina mora en su hormiguero y nadie la ve, Luisa. Uno ve a sus trabajadores, las hormigas, los zánganos, llevando ramitas de aquí para allá, de un modo incesante. Cuando la abeja reina ejecuta y manda a sus obreros a trabajar, que son los pensamientos, los movimientos mentales son incesantes. Este yo que cree ser el actor de todas las cosas debe terminarse en algún momento. Debe madurar de un modo en el cual el fruto se pueda comer. No obstante, como estamos insaciables, siempre queremos comer del fruto, pero no sabemos perfectamente si ese fruto está maduro o no. Y entonces muchas veces comemos de ese fruto, tomamos ese pensamiento y lo volvemos un britis o una oleada de pensamiento. Y este fruto estaba verde, aún inmaduro, para ser ingerido, y siempre terminamos indigestados. Es decir, que nuestros pensamientos, que todavía no están establecidos en el ser, terminan perjudicándonos. El trabajo interno, como el externo, no es una ecuación matemática, por lo tanto el cómo es un poco complicado de descifrar, ¿no? La pantalla mental existe y los pensamientos se pueden ver en esa pantalla mental. Sugiero que observemos con detenimiento lo que surja en esa pantalla mental. Sin detenernos demasiado, simplemente observemos qué surge en esa pantalla mental y qué recurrencias hay en esa pantalla mental. Las recurrencias tienen que ver con las oleadas de pensamiento más profundas, porque son como esos árboles que ya llevan años de pie y tienen raíces muy profundas y son muy difíciles de desarraigar. Entonces, primero hacer una observación del campo en donde uno vive, que es el campo interior, y luego comenzar a tomar las herramientas que se nos han dado, se nos han ofrecido gratuitamente y empezar a trabajar en ese campo. Así que primero observemos qué hay o qué se nos muestra en esa pantalla de cine que hemos creado nosotros y que por ahí podemos observar, por suerte se puede observar, toda parte de nuestra vida en relación a los pensamientos. Lo que se nos muestra en los pensamientos es parte de nuestra vida, de nuestro devenir, de nuestra frustración, de nuestro anhelo, de nuestro amor, de nuestra insatisfacción. Entonces, una revisada profunda
sin detenerse demasiado en ningún pensamiento, solo hacer una observación del campo para luego saber qué herramientas tengo que utilizar para poder quitar las heridas, y en este caso la maleza o la hierba mala de ese campo. Gracias, Luisa. ¿Alguna otra pregunta? Matías, ¿el arrepentimiento de que hablas tiene que ver con la entrega? Pues a lo mejor, si tú te arrepientes de algo es porque entiendes que eso, o acción, o un pensamiento que mora en tu mente y no te deja en paz, tiene que cambiar. Luego vendrá la entrega. Pero el arrepentimiento tiene que ser de súbito. No tiene nada que ver con el intelecto. Es una sensación de como un dique, ¿no?, que se rompe y el agua comienza a caer a litros y litros y litros y litros. Pero no tiene nada que ver con el razonamiento ni con el intelecto. Es un momento único, ¿no?, donde uno ya está completamente colmado, completamente envenenado de ese pensamiento y es necesario un antídoto. El antídoto es el arrepentimiento, pero viene naturalmente cuando ese dique se rompe. Pero es bueno echarle un vistazo a ese tipo de pensamientos que no le sirven al mundo entero, ni siquiera a uno, no le sirven al mundo entero, por lo tanto tampoco le sirven a uno. La entrega vendrá después, que también tiene que ser natural, pero el arrepentimiento es el dique de contención que en algún momento se tiene que romper. De Matías. Pero no tiene nada que ver con el intelecto, ni con la razón, ni con la inteligencia, ni con la saturación mental, no tiene nada que ver con eso. Es un momento en donde el agua te rebasa y algo se rompe. Y cuando ves que el agua comienza a seguirte, tú corres a protegerte. Ese es el arrepentimiento. El salir rápidamente de ese momento de penuria, de ese momento de temor y ese momento de tristeza. Acá Mari Carmen dice si podrías hablar un poco del amor maternal. Es todo la mamá. Seré breve, tampoco voy a dar una conferencia. Ustedes ya conocen que yo no hago eso. Pero seré breve. Es el amor más puro que hay en este mundo y al mismo tiempo el amor más manchado que hay. Saquen sus conclusiones las mujeres. Por favor. Patricia Caicho. ¿Se pueden sanar todas las enfermedades revirtiéndose el rencor por amor y paz? Pues Patricia, no me llama nada la atención de que me hables de las enfermedades, Patricia. Primero tienes que quitar el temor a la muerte, mi querida, que es un temor que ronda en el ser humano todo el tiempo y que aflige todo el tiempo. Pero desde el momento en que nacemos estamos de luto. Si gustas entender lo que significa la carencia de salud
o el revertir una situación física en algo bueno y sano. Yo lo que puedo decir es que en el momento en que nacemos estamos de luto porque vamos camino hacia lo irrevocable e irreparable y que no se puede evitar. Pero la enfermedad sí se puede evitar con pensamientos puros. Así que si vamos hacia atrás otra vez, en el momento de nuestro nacimiento, y miramos lo que éramos en el momento de nuestro nacimiento, no vamos a decir, ¡ay, qué bebé tan bonito! Vamos a decir, cuánta paz hay en esa criatura. Porque ese sentimiento sobrepasa la forma. Entonces, si nos mantenemos en esa paz, podremos, con el tiempo, purificar aquellos pensamientos que son referentes de enfermedades, como el rencor, que ya dije, como el odio, como el rechazo, como la indiferencia. Pero desde nuestra divinidad. Nacemos divinos, somos seres divinos, estamos transitando un camino en un mundo de nombre y forma. Pero nuestra naturaleza es divina. Si podemos observar esta miseria como el Señor Jesús observó, ¿no? La miseria de este mundo, la dualidad de este mundo, podremos redimirnos y encontrar paz en nuestros pensamientos. Pero en principio, ni bien nacemos, vamos camino a lo inevitable. Pero mientras caminamos, podemos encontrar mucha alegría, mucha satisfacción y mucha belleza en nosotros y por lo tanto en todo lo que vemos. Así que sí, se pueden purificar esos pensamientos otorgándoles la fuerza de Dios que se merecen esos pensamientos, que provienen de uno. Y cuando uno hace esto, esos pensamientos comienzan a debilitarse y a redimirse, ¿no? Y también eso es una forma de arrepentimiento. Así que me gusta mucho la pregunta. ¿Se pueden purificar? Sí. Pongan la mente y el corazón en Dios y todo se puede purificar. Siguiendo con la misma línea, ¿cuál es el verdadero significado de la palabra pecado? Dice Angélica. Sobre todo aquellas cosas que uno sabe que no son buenas para nadie y uno las ejecuta de todas maneras. Aquellas cosas que sabe que van a traer grandísima aflicción a muchísimos, grandísima ignorancia a muchísimos, grandísima infelicidad a muchísimos, grandísima tristeza a muchísimos, e igualmente las ponemos en práctica. Esos son errores que traen muchos problemas a nuestro caminar, muchos problemas a nuestro camino. Muchas piedras ponemos en nuestro camino cuando realizamos actos sabiendo que vamos a perjudicarnos y a perjudicar a los demás, y de todas maneras los realizamos. Eso es producto de una grandísima debilidad, producto de falta de amor
y sobre todo producto de una poca comprensión de lo que Dios nos da todos los días. Eso puedo decir. ¿Cuál es el objetivo de tener un hijo o un familiar con una discapacidad y cómo se les apoya? El objetivo de tener un hijo. O un familiar con una discapacidad. Bueno, primero el objetivo de tener un hijo es que Dios te da la posibilidad de que seas el que recibe la ofrenda de Dios. El niño viene puro. ¿Quién viene entonces? La ofrenda de Dios. ¿Quién la va a recibir? ¿Aquel que la considera su posesión? No, no debería ser así. Debe recibirla el devoto. El devoto recibe la ofrenda de Dios. Como María recibió la ofrenda del Señor, como Jesús. De ese modo, los niños que están enfermos nos muestran a veces mucho más misericordia que aquellos niños que están en una situación normal de vida. Pero la misericordia debería ser pareja para todo el mundo. Pero se nos da la posibilidad de emancipar nuestra misericordia con aquellas personas a las cuales tengo que cuidar, sea mi deseo hacerlo o no. Hay cosas que suceden en nuestras vidas que a lo mejor no es de nuestra incumbencia hacerlo, no es nuestro deseo hacerlo, pero las circunstancias hacen de que sí deba hacerlo. En ese momento, que son cosas que suceden sin que yo las busque, debe emerger el amor y la misericordia. Pero si ven, ambas cosas tienen que ver con el amor y la misericordia. El niño viene al mundo puro, hermoso, bello, con misericordia y con paz. Pero si uno no es capaz de recibirlo como un devoto, el apego a esa criatura va a ser muy grande y vamos a sufrir mucho. Y si tenemos un familiar que está enfermo o que tiene alguna incapacidad y no tenemos la capacidad de la misericordia, también vamos a sufrir mucho. Entonces, en ambos casos es necesario que el servidor aparezca. Yo soy el servidor del Señor, servidor de Dios, que nos muestra a las ovejas que muchas veces están perdidas y que nos da a nosotros la posibilidad como devotos de servirlos, de acompañarlos y en definitiva de amarlos. Muchos preguntan de cómo purificar el rencor, la envidia y todas esas miserias que habitan en uno. Es difícil, ¿no? Muy difícil. Sí, está tan instalado eso, se ha vuelto tan natural ser envidioso, tener cólera, tener celos, tener lujuria, normal, es normal. En este mundo es algo normal. Es algo anormal ser humilde, ser misericordioso, ser completamente amoroso, pensar siempre en los demás y nunca en uno, completamente anormal. ¿Cómo hacer un cambio? Bueno, fíjense qué diferencia hay entre una persona común, hoy, yo, persona común, y un devoto. Piensen en las diferencias y comiencen, si ven algún tipo de diferencias, a actuar como un devoto actuaría. Hay que comenzar por ahí.
Piensen en Jesús. Ahí lo tienen, hablando, caminando, riéndose, ejecutando, llevando cargas que las tomaba como propias, porque pensaba en su prójimo y no en sí mismo. Bueno, fíjense, si Jesús era un devoto, ¿qué debo hacer al respecto? ¿Qué cosas puedo ir modificando para el bien mío y de todos? Acá pregunta América Aguirre, ¿desde qué punto comprender ese venimos solos, caminamos solos, nos vamos solos y convivir con todos y con todo lo que nos rodea? Pues sí, vienes sola y te encuentras con amigos, te encuentras con parientes, te encuentras con descendientes y uno a veces cree que ellos nos van a acompañar toda la vida. Puede que nos acompañen físicamente toda la vida, pero tú, como todos los demás, tienen pensamientos diferentes, sentimientos diferentes, acciones diferentes que en algún punto te alejan de los demás, porque tú estás haciendo tu propio camino. Y lo estás haciendo porque aunque estés acompañado de muchos, siempre uno va a estar solo, porque el camino es solo, en solitario, siempre. Físicamente sí, te acompañan muchos. Algunos pueden comprenderte, otros pueden aborrecerte. Unos pueden amarte y otros pueden odiarte. Pero más allá de esos sentimientos, tú tienes tus propios sentimientos y pensamientos distintos a los demás. Es decir, que estás desarrollando tu propia evolución, como tus parientes desarrollan su propia evolución, aunque parezcan que están juntos y en una misma sintonía. Por eso digo que uno viene solo, está acompañado por un montón de gente, pero el desarrollo del camino evolutivo es de uno y no del otro. El otro es el camino del otro. Uno se va acompañando hasta el final de los días. Entonces es muy importante desarrollar la naturaleza verdadera, que es la paz, en todo tiempo y circunstancia de nuestras vidas. Muchas gracias. Bueno, damos por terminado hoy esta plática. Vamos a tratar de hacerla una vez por mes. Les agradezco mucho. Espero que haya servido, que puedan tomar alguna cosa. Lo que no sirve, olvídense de eso. Lo que no entendieron, no lo tienen que entender, no hay ningún problema. Traten de tomar lo que han entendido y puedan así poder desarrollarse un poco más en vuestras vidas.